La pérdida auditiva, siempre que hablamos de que uno escucha menos, empieza la familia quizás a darse cuenta de que, valga la redundancia, su familiar grita más. ¿Esa pérdida auditiva es objetiva o subjetiva para quien la padece? El doctor Tristán Cariñán es uno de los especialistas en la materia desde el SEMO, especialista en ORL. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Subjetiva o objetiva? Digo, porque ustedes hacen el estudio en la cabina y nos dicen que efectivamente perdemos. Pero generalmente se da cuenta la familia primero que el paciente. Sí, cuando la pérdida auditiva es lentamente progresiva, los primeros que se dan cuenta son los familiares. Porque el paciente no se da cuenta de su pérdida auditiva, entonces lo advierten fácilmente las personas que están con él habitualmente y son ellos los que le dicen que consulte al otorrino para ver cómo está su audición. Vos sos uno de los que más casuística, o uno de los que más casuística tiene en cuanto a implantes cocleares. ¿Por qué se llega a un implante coclear? Quizás el programa de hoy hablemos de eso. Los pacientes que son pasibles de un implante coclear son adultos y niños que tengan una pérdida auditiva severa a profunda de los dos oídos. Bien. Ya cuando tenemos una pérdida auditiva severa, tendríamos que pensar en un audífono o en un audífono implantable de oído medio, y si es una pérdida leve o moderada, con un audífono sería suficiente. Tengo que hacer una pregunta muy tonta, pero uno habla de aquellos niños que nacen sordos. Y uno dice, si esa cadena de huesecillos que lleva el sonido de la parte externa a la parte interna, la salteamos con un implante coclear, ¿todos podrían escuchar o no es tan fácil? Si nosotros tenemos el problema en la cóclea, el implante coclear es la solución. No en todos los niños. Tienen que ser aquellos niños que tengan problema en la cóclea, pero que detectemos tempranamente el problema, porque tendríamos que implantarlos antes de los 9 años de vida para que esa vía auditiva pueda responder al implante coclear. Por ahí lo he escuchado y lo he leído, que no es lo mismo aquel que no se habituó al habla y a escuchar sonidos que aquel que, por otro lado, se habituó. Pero por contrapartida, al revés, mucha gente que escuchó normalmente y que perdió la audición por un motivo u otro, después tiene que aprender a escuchar. ¿Cómo se explica esto, Tristán? Bueno, el paciente que es poslingual, que generalmente son los adultos que pierden la pérdida auditiva, son los pacientes que mejor van a andar con un implante coclear. O sea, un paciente que con el tiempo hace una pérdida auditiva severa a profunda, bilateral, pero que ya tiene la vía auditiva desarrollada, es simplemente conectarlo con el implante coclear y va a escuchar en muy poco tiempo muy bien. Está bien, pero lo que escuchan no son los sonidos que estamos acostumbrados a escuchar nosotros. No, son sonidos nuevos, pero que rápidamente, en 6 meses, él logra interpretar como palabras, como sonidos y como palabras. Ah, mira vos. Porque es como un sonido cuando hace muchos años hablábamos de los sintetizadores, se hacen unos ruidos medios y hay que asociar a qué está sucediendo, no es lo mismo ladrar un perro. Tiene que aprender a escuchar esos sonidos e interpretarlos como palabras, pero el adulto lo hace rápidamente en 6 meses, no más de 1 año. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, el niño no tiene vía auditiva desarrollada porque nació sordo y nunca tuvo audición. Entonces tiene que aprender a escuchar y tiene que desarrollar su vía auditiva con el implante coclear. Por eso, aquellos niños que son implantados tempranamente van a tener un desarrollo con ese implante coclear a una audición casi normal. Ahora, si nosotros implantamos ese niño después de los 5, 7 o 9 años, va a ser muy complicado que ese niño logre un desarrollo normal de su audición porque ya su plasticidad neural no es la misma que a los 2, 3 o 4 años. Bien, mito o realidad de que para hacer implante hay que hacer implante bilateral o se puede hacer de un solo lado. Para dar la audición podemos hacer un implante de un solo lado. En general,
nosotros tenemos una audición bilateral, tendríamos que hacer implantes bilaterales en aquellos pacientes que sabemos que nos va a dar un buen resultado. Pero no hace falta hacer un implante bilateral para darle audición. Para darle audición podemos hacer un solo implante. Ahora, para darle comodidad auditiva en ambientes ruidosos y en ambientes donde tenemos mucho ruido ambiente, tenemos que colocar un implante coclear para que tenga mejor comodidad auditiva. Pero más atrás hablamos de esta cadena de huesecillos que se van moviendo y que llevan el sonido desde afuera hacia adentro. Ahora nos fuimos al implante coclear. ¿Entre esta resolución y el implante coclear intermedio hay algo, aparte del audífono? Sí, tenemos los implantes de oído medio. El implante de oído medio se utiliza para aquellas pérdidas auditivas que son moderadas o severas y que no son profundas. Las profundas, ya dijimos, son para los implantes cocleares. Las hipoacusias severas y moderadas podemos colocar un implante que lo colocamos apoyado sobre los huesecillos o adheridos al tejido óseo para que la transmisión sea por el tejido óseo hacia la cóclea y tengamos mucha mejor audición que con un audífono convencional. Esos son el implante osteointegrado baja o el Carina, que es un audífono completamente implantable. Es decir, que no tiene nada externo. Nada externo. Mira vos, eso no sabía. Próximo programa entramos al quirófano y nos mostrás un implante. Ok. El doctor Tristán Cariñani, aquí en nuestro programa.